Imagina estar atrapado en un lugar considerado imposible de escapar, una prisión aislada, rodeada de aguas heladas, corrientes violentas y guardias atentos a cada paso. Ahora piensa, ¿sería posible vencer todas esas barreras y desaparecer sin dejar rastro? Esa es la historia de la fuga de Alcatraz, el presidio más temido y misterioso de Estados Unidos. Antes de sumergirnos en este enigma real, aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte al canal Fugas Impresionantes. Aquí, en cada episodio conocerás los planes más audaces y las fugas más increíbles de la historia. Juntos vamos a reconstruir uno de los mayores misterios criminales del siglo XX. Alcatraz no era una prisión cualquiera. Ubicada en una isla rocosa en medio de la bahía de San Francisco, California, parecía diseñada para ser ineludible. El entorno natural era un aliado implacable del sistema penitenciario. Las corrientes marítimas eran traicioneras, capaces de arrastrar a cualquier nadador lejos de la costa, y las aguas eran tan frías que pocos resistirían más de unos minutos. Al sumarle la vigilancia constante y la rígida disciplina, Alcatraz se ganó la fama de ser la prisión más segura del mundo. Pero, como sabemos, toda fortaleza tiene su grieta, y tres hombres, Frank Morris y los hermanos Clarence y John Anglin, decidieron desafiar lo imposible. Se dieron cuenta de que, incluso en un lugar diseñado para ser impenetrable, siempre existe una falla humana, un detalle desapercibido, una oportunidad para darle la vuelta al juego. Frank Morris, el cerebro de la operación, no era solo un criminal común, tenía una inteligencia superior al promedio, y ya había intentado escapar de otras prisiones. Los hermanos Anglin, por su parte, tenían habilidades manuales envidiables, fruto de años de trabajo y adaptación a una vida dura. Juntos comenzaron a planear lo que muchos creerían una locura, cavar un túnel usando cucharas robadas del comedor, pero eso era solo el comienzo. Cada noche, mientras los guardias hacían sus rondas, los presos disimulaban el ruido del trabajo con música y sonidos comunes del ambiente. Las cucharas, adaptadas, excavaban lentamente el concreto y los ladrillos de las paredes de las celdas. Cada puñado de escombros era escondido cuidadosamente en áreas poco vigiladas, como ductos y espacios internos. El tiempo era su mayor enemigo. Cualquier descuido podría significar el final. Y en Alcatraz el final no era solo volver a la celda, era enfrentar un castigo cruel que transformaba cualquier esperanza en desesperación. Pero la genialidad del plan no se detenía ahí. Para engañar a los guardias durante el conteo nocturno, los fugitivos crearon cabezas falsas hechas de papel maché, con cabello real, sacado de la barbería de la prisión y detalles cuidadosamente pintados. Los muñecos eran tan convincentes que, bajo la luz tenue de la madrugada, parecían los prisioneros durmiendo tranquilamente, una simple ilusión visual, pero lo suficientemente poderosa para ganar horas preciosas. El túnel finalmente estaba listo, y a través de él, los tres atravesaron los ductos de ventilación, subieron hasta el techo y llegaron a un área restringida donde montaron una especie de taller secreto. Allí, con trozos de impermeables, construyeron una balsa improvisada. Una vez más, la lógica se imponía. Si alguien iba a enfrentar las aguas heladas y traicioneras de la bahía de San Francisco, necesitaría algo más que su propia resistencia física. Y ellos lo sabían. La noche del 11 de junio de 1962, todo estaba preparado. El riesgo era absoluto, pero la oportunidad era única. Mientras las cabezas de papel maché engañaban a los guardias, Morris y los hermanos Anglin se arrastraban por la oscuridad de los corredores secretos de Alcatraz. Cada paso resonaba como un martillo en sus mentes. Si los descubrían, todo estaría perdido. Pero esa noche no sonó ninguna alarma. Llegaron al punto final, inflaron la balsa improvisada y se lanzaron al mar helado. Hasta hoy, nadie sabe exactamente qué pasó después. Cuando los guardias se dieron cuenta de la fuga, ya era demasiado tarde. Las celdas estaban intactas, con los muñecos de papel maché acostados en las camas. El túnel, el meticuloso trabajo de meses, estaba al descubierto, pero los fugitivos ya estaban lejos, navegando hacia lo desconocido. Las autoridades iniciaron una cacería implacable. El FBI se involucró. Los barcos patrullaban la bahía. Helicópteros sobrevolaban la zona y buzos rastreaban las aguas.
Lo único que se encontró fueron algunas pertenencias, una cartera, fragmentos de impermeables y remos improvisados. Ningún cuerpo fue localizado, y así nació el mayor misterio de Alcatraz. ¿Será que Morris y los hermanos Anglin lograron escapar con vida o se perdieron para siempre en las aguas heladas de San Francisco? El gobierno estadounidense declaró oficialmente que la fuga terminó en tragedia, creyendo que los tres se ahogaron. Después de todo, la temperatura del agua era bajísima y las corrientes podrían haber arrastrado a los fugitivos kilómetros más allá de lo esperado. Pero muchos investigadores independientes, periodistas e incluso familiares no están de acuerdo. Los relatos a lo largo de las décadas señalan posibles avistamientos de los hermanos Anglin, cartas misteriosas enviadas a la policía, e incluso fotografías de hombres mayores viviendo en Sudamérica. Este misterio es lo que mantiene viva la fuga de Alcatraz hasta hoy. Una operación tan audaz que, incluso décadas después, continúa despertando fascinación y dudas. Si murieron, se convirtieron en mártires de un plan imposible. Si sobrevivieron, escribieron el capítulo más sorprendente de la historia de las fugas. Y así llegamos al final de esta primera parte de nuestro análisis. Alcatraz nos muestra que, por más seguras que sean las murallas, el verdadero campo de batalla es la mente humana. Frank Morris y los hermanos Anglin demostraron que la inteligencia, la paciencia y el coraje pueden transformar incluso lo imposible en realidad. Pero ¿tú qué opinas? ¿Lograron llegar al otro lado o fueron vencidos por las aguas de la bahía? Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal Fugas Impresionantes. Esta es la mejor manera de apoyar el proyecto y asegurarte de que seguirás otras historias igual de fascinantes. Ahora que ya tenemos una visión general de la fuga, necesitamos sumergirnos en los detalles más íntimos del plan y la ejecución, porque es precisamente ahí donde la genialidad de esta operación adquiere contornos casi cinematográficos. Lo que sucedió dentro de esos muros, paso a paso, es lo que transforma esta historia en una de las fugas más impresionantes jamás registradas. Frank Morris fue el cerebro, pero nada habría salido bien sin la dedicación silenciosa de los hermanos Anglin. El trío no podía dejar rastros. Cada gesto tenía que parecer parte de la rutina. Cada herramienta improvisada debía ser escondida a la perfección. Comenzaron explorando la estructura de sus celdas. Se dieron cuenta de que detrás de las rejas había ductos de ventilación, con un revestimiento de concreto y ladrillos relativamente frágiles. Esta sería la puerta a la libertad, pero también el punto más vulnerable. Si algún guardia notaba polvo, grietas o algo fuera de lo normal, todo el esfuerzo se iría al traste. Para disimular el progreso de la excavación, fabricaron falsas rejas de cartón pintado. Estas rejas se encajaban en la pared, de modo que, de lejos, parecían parte de la estructura original. Lo que los guardias veían era solo una pared intacta. Lo que no veían era el túnel que crecía, noche tras noche, con el sonido amortiguado por la música que los prisioneros ponían en radios de contrabando. El uso de cucharas como herramienta puede parecer un detalle curioso, pero es la prueba de su ingenio. Adaptadas, afiladas contra el suelo de cemento, las cucharas se convirtieron en instrumentos de excavación. Imagina el esfuerzo físico y la paciencia necesarios para quitar pedazo a pedazo el concreto más duro. No era solo fuerza, era estrategia. Cavar en la medida justa, sin prisa excesiva, para no comprometer la estructura ni llamar la atención. A medida que el túnel se expandía, el siguiente problema era dónde esconder los escombros. Aquí entra otro toque de genialidad. Parte de los escombros se metía en agujeros del propio sistema de ventilación. Otra parte se esparcía discretamente en el patio, mezclada con la tierra. No podía sobrar nada. Cada grano de polvo era un riesgo. Y luego viene tal vez el detalle más icónico de la fuga: las cabezas de papel maché. No eran simples muñecos improvisados, eran verdaderas obras de arte dentro del contexto carcelario. Moldeadas con una mezcla de jabón, polvo de cemento y papel higiénico, luego pintadas cuidadosamente con pintura del taller de la prisión, cobraron vida con cabello humano recogido de la barbería. Los guardias, acostumbrados a rondas rápidas y a ver a los prisioneros solo por la rendija de la celda, jamás sospecharon. Durante la madrugada, al pasar frente a las camas, veían a hombres aparentemente dormidos,
respirando profundamente en el silencio de la noche. Pero lo que respiraba allí era solo una ilusión. El punto crítico de la operación era el tiempo. Cada etapa dependía de una sincronización absoluta. No podían arriesgarse a salir antes de que todos estuvieran listos, ni después cuando la vigilancia aumentaba. El plan fue madurado a lo largo de meses, siempre en la sombra, siempre con el riesgo inminente de ser descubiertos. Finalmente, llegó el gran día, 11 de junio de 1962. El corazón de cada uno latía como un tambor acelerado. Sabían que no habría una segunda oportunidad. Si algo salía mal, no sería solo el final de la fuga, sino la certeza de un castigo brutal. En el silencio de la madrugada, cada uno colocó su cabeza falsa sobre la almohada, se acostó y esperó el momento correcto. Cuando los guardias pasaron, el disfraz funcionó. Ninguna alarma se disparó. Era el comienzo de la noche más arriesgada de sus vidas. Se escabulleron fuera de las celdas, atravesando el túnel que habían cavado con sudor y paciencia. El túnel los llevó a un pasillo de mantenimiento, un área de la prisión que pocos veían. Allí, los tres respiraron la libertad por primera vez en meses, pero aún les quedaba el mayor desafío: salir de la isla. En este espacio escondido, ya habían construido su balsa improvisada. Fueron más de 50 impermeables cosidos y pegados unos a otros para crear una lancha inflable. También fabricaron chalecos salvavidas del mismo material. Con una bomba improvisada, lograron inflar la embarcación. Todo esto armado con restos y objetos que, a los ojos distraídos de los guardias, no eran más que basura. El reloj marcaba casi la medianoche cuando cargaron la balsa hasta la orilla del agua. El viento frío cortaba el aire. Al frente, las olas violentas y las aguas heladas esperaban como un enemigo invisible. Pero en ese instante no había lugar para el miedo. Era ahora o nunca. Con una última mirada atrás, Morris y los hermanos Anglin empujaron la balsa y se lanzaron a la oscuridad de la bahía de San Francisco. Esa misma noche, la prisión seguía en silencio. Los guardias caminaban por los pasillos convencidos de que todos dormían en sus celdas. La ilusión estaba completa. Cuando amaneció, la realidad se reveló. 3 prisioneros habían desaparecido, dejando atrás solo muñecos en las camas y un túnel descubierto. El impacto fue inmediato. El presidio considerado imposible de escapar había sido vencido, pero el destino final de los fugitivos seguía siendo un misterio. Cuando la fuga fue descubierta en la mañana del 12 de junio de 1962, la conmoción se apoderó de los guardias. Alcatraz, la prisión más segura de América, había sido violada. El director y los oficiales de la prisión entraron inmediatamente en estado de máxima alerta. Ningún detalle podía ser ignorado. El túnel excavado, los muñecos sobre las camas, la balsa desaparecida. Lo imposible había sucedido. 3 hombres habían escapado de las garras de Alcatraz. La noticia se extendió rápidamente, acaparando los titulares de los principales periódicos del país. El FBI, la Guardia Costera y el Departamento de Justicia se unieron en una de las mayores operaciones de búsqueda jamás realizadas en la bahía de San Francisco. Barcos rastreaban las aguas incesantemente, helicópteros sobrevolaban la zona, y buzos eran enviados para examinar cada rincón de las corrientes traicioneras. Lo que se encontró aumentó aún más el misterio. En una de las orillas, cerca del puente Golden Gate, los investigadores localizaron un remo improvisado. Poco después, algunas pertenencias personales de Clarence Anglin, como una cartera con fotografías, fueron encontradas flotando en el agua. Pero había una cuestión crucial. ¿Eran estos objetos pruebas de que se habían ahogado? ¿O pistas cuidadosamente descartadas para despistar a las autoridades? Los expertos estaban divididos. Algunos afirmaban que sería imposible nadar más de 3 kilómetros en aguas tan frías, con corrientes tan violentas, incluso con una balsa improvisada. Decían que en menos de 20 minutos, la hipotermia podría dominar el cuerpo humano, haciendo imposible seguir adelante. Pero había otro lado. Los hermanos Anglin eran excelentes nadadores, acostumbrados a nadar en lagos helados de Michigan cuando eran niños. Este detalle planteó la hipótesis de que tal vez, solo tal vez, estaban preparados para el frío y el desafío. El FBI, por su parte, anunció oficialmente que el caso había terminado en tragedia. Los fugitivos se habrían ahogado,
y sus cuerpos simplemente no fueron recuperados debido a la fuerza de las corrientes marítimas. Esta conclusión parecía conveniente, al fin y al cabo. Admitir que unos prisioneros habían vencido a Alcatraz sería una mancha irreparable para el sistema penitenciario estadounidense. Pero la versión oficial nunca convenció a todos. A lo largo de las décadas, surgieron innumerables relatos misteriosos. En 1965, 3 años después de la fuga, un barquero afirmó haber visto a hombres desembarcando en una pequeña isla cercana. En otras ocasiones, familiares de los Anglin relataron haber recibido flores y tarjetas de cumpleaños sin remitente, pero que llevaban marcas personales típicas de los hermanos. Una de las pruebas más intrigantes apareció décadas después. En 2013, cuando la policía recibió una carta supuestamente escrita por John Anglin. En ella, el fugitivo afirmaba estar vivo pero con graves problemas de salud. Decía estar cansado de la vida clandestina y pedía un acuerdo para recibir tratamiento a cambio de entregarse. El FBI analizó la carta, pero los resultados de las pruebas de caligrafía y ADN fueron inconclusos. Y no termina ahí. Una fotografía encontrada en 1975, en Brasil, mostraba a 2 hombres que se parecían mucho a los hermanos Anglin. Expertos independientes afirmaron que había una alta probabilidad de que fueran ellos, viviendo discretamente en el interior del país. Sin embargo, el FBI nunca confirmó esta hipótesis. Estos enigmas solo aumentan la fuerza del misterio. Después de todo, ¿qué sucedió realmente esa noche? ¿Los fugitivos fueron engullidos por el mar helado o lograron llevar a cabo el plan imposible y desaparecer en el mundo? Si sobrevivieron, ¿cómo pasaron desapercibidos durante tanto tiempo? ¿Habrán recibido ayuda externa, tal vez de familiares o de contactos en el bajo mundo? El hecho es que, hasta hoy, no se ha dado una respuesta definitiva. El FBI cerró oficialmente el caso en 1979, después de 17 años de investigación, aún sosteniendo la versión de que los prisioneros se ahogaron, pero para muchos, ese cierre es solo una forma de terminar un capítulo incómodo de la historia estadounidense. El desenlace permanece abierto, alimentado por pistas sueltas, relatos no confirmados y fotografías que parecen traer de vuelta a los fantasmas. Lo que se sabe con certeza es que la fuga sacudió la reputación de Alcatraz. Pocos meses después, en 1963, la prisión fue desactivada, oficialmente por cuestiones de costo y mantenimiento, pero muchos creen que la fuga contribuyó a esa decisión. Así, el misterio sigue vivo, atravesando décadas como una leyenda moderna. La fuga de Alcatraz no es solo una historia de criminales intentando escapar, sino un símbolo de la eterna lucha humana contra los límites impuestos. La fuga de Alcatraz no es recordada solo como un intento audaz de escapar de una prisión, sino que se convirtió en un mito, un enigma que atraviesa generaciones. El desenlace permanece envuelto en sombras, y es precisamente esa ausencia de respuestas definitivas lo que alimenta la fascinación. Imagina el escenario. 3 hombres desaparecen de la prisión más segura del mundo. Dejan atrás muñecos realistas y una celda aparentemente intacta. Construyen una balsa con impermeables y simplemente desaparecen en la noche fría. Para la opinión pública de la época, parecía algo sacado de una novela policíaca. Los periódicos exploraron cada detalle, multiplicando las preguntas. ¿Dónde están ahora? ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Y si aún están por ahí, viviendo bajo nuevas identidades? Las autoridades insistían en la versión del ahogamiento, pero había un detalle que debilitaba esta tesis. Nunca se encontró ningún cuerpo. En fugas anteriores, cuando los prisioneros intentaron nadar desde la isla hasta la costa, la historia fue diferente. Muchos fueron rescatados en estado de hipotermia, otros murieron, pero siempre hubo registros concretos de fracaso. Con Morris y los hermanos Anglin no, solo silencio y misterio. Y el misterio creció con el tiempo. En 1979, cuando el FBI cerró oficialmente el caso, parecía que la historia estaba a punto de caer en el olvido, pero sucedió lo contrario. La ausencia de pruebas definitivas abrió espacio para nuevas teorías e investigaciones independientes. Se produjeron documentales, libros e incluso películas, cada uno ofreciendo su versión de lo que pudo haber sucedido esa madrugada. Los hermanos Anglin, en particular, adquirieron un tono casi legendario. Muchos creen que recibieron ayuda externa,
El razonamiento es simple. Solos en una balsa improvisada sería casi imposible sobrevivir. Pero con apoyo, ya sea de familiares o de cómplices, la posibilidad aumenta. Los relatos de parientes señalan que la familia Anglin se mostraba misteriosamente confiada de que los hermanos habían sobrevivido. Hay historias de visitas secretas, llamadas telefónicas extrañas e incluso cartas sin firma que parecían provenir de ellos. En cuanto a Frank Morris, las teorías son menos numerosas pero igualmente intrigantes. Se le consideraba el más inteligente del grupo, capaz de planear cada detalle con precisión. Algunos creen que, si alguien logró permanecer invisible por tanto tiempo, ese alguien fue Morris. Otros sostienen que pudo haberse sacrificado durante la travesía, garantizando que los hermanos Anglin llegaran al otro lado. Pero la duda principal sigue: ¿sobrevivieron o no? La ciencia ofrece argumentos en contra. Las corrientes marítimas en la bahía de San Francisco son impredecibles, y la temperatura del agua puede causar un choque térmico rápidamente. Los expertos afirman que, sin un entrenamiento específico, incluso los nadadores experimentados difícilmente resistirían por mucho tiempo. La balsa improvisada, por ingeniosa que fuera, estaba lejos de ser confiable. El riesgo de naufragio era enorme. Por otro lado, estudios recientes de oceanografía sugieren que, en esa noche específica, las corrientes sí podrían haber llevado una balsa hasta zonas seguras al norte de la bahía, cerca de la región del condado de Marin. Esto abriría la posibilidad de que hayan llegado a la costa y desaparecido sin ser notados. Este equilibrio entre la lógica científica y las lagunas de la investigación es lo que mantiene el enigma tan vivo. Es una historia donde cada detalle puede cambiar la interpretación. El remo encontrado, la cartera de uno de los hermanos, la carta misteriosa, la foto descubierta en Brasil. Ninguna de estas pruebas es definitiva, pero todas juntas forman una red de dudas que impide que el misterio se cierre por completo. Más allá del destino de los fugitivos, la fuga de Alcatraz planteó una cuestión mayor. ¿Hasta qué punto la mente humana es capaz de superar límites considerados insuperables? Morris y los hermanos Anglin demostraron que la disciplina, el ingenio y el coraje pueden transformar incluso una prisión rodeada de mar en solo un desafío más por vencer. Hoy, visitar Alcatraz es casi como entrar en un escenario congelado en el tiempo. Los pasillos estrechos, las celdas pequeñas y la vista de la bahía hacen que cada visitante se pregunte, ¿cómo fue posible? Y sobre todo, ¿lo lograron? Esa pregunta sigue resonando, más de medio siglo después. Con cada nuevo indicio, con cada nueva teoría, la historia renace. Quizás ese sea el verdadero legado de la fuga de Alcatraz. No importa si vivieron o murieron esa noche, lo que importa es que desafiaron lo imposible y dejaron atrás un misterio que nunca será resuelto por completo.